Hermanos, buenos días, un gusto estar con ustedes. Eh, Queremos seguir llevando la palabra de Dios a sus casas, no queremos dejar de pausar en la predicación y en esta mañana quisiera pues hablar de algo muy importante, no solamente porque es Semana Santa, creo que siempre debemos recordar las cosas que Jesús hizo, no solamente en una fecha específica. Esto pasó hace más de 2000 años, pero esto vive por nosotros por siempre. Quisiera en esta mañana nada más animarles a que nos sigan viendo por este medio. Estaremos 7 con la predicación, los días miércoles también a las 7, no se olvide. Y bueno, esperamos tener otros estudios en esta semana con la tecnología que estamos adquiriendo, llegar a sus casas con el discipulado, la consejería matrimonial. Quisiera en esta mañana, por favor, que abramos en Primera de Corintios en el capítulo 15, por favor. Vamos a leer los versículos 1 en adelante. Primera de Corintios 15, desde el versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también os perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Vamos a orar donde estamos. Puede inclinar su cabeza en señal de reverencia a Dios. Posiblemente donde está puede arrodillarse y pídele a Dios que en esta mañana, a través de su palabra, Él le hable, le deje con la certeza de que todo lo que está en este libro realmente es verdad, que tu resurrección es verdad, que tenemos un Dios vivo, no un Dios que está muerto, que se quedó en una cruz o dentro de una tumba. Está vivo, glorioso, juez de vivos y muertos, Dios verdadero y vida eterna, que regresará por su pueblo, por su iglesia y también a juzgar en el futuro a aquellos que le obedecieron o no. Señor amado, gracias por este día más que estamos aquí, gracias por haber guardado la salud de esta pandemia, de esta enfermedad, de este virus. Gracias porque nos has sostenido con el pan de cada día, gracias por el hogar, gracias por la familia, gracias porque no hemos tenido malas noticias en la iglesia de fallecimientos por esta pandemia. Síguenos cuidando y protegiendo, Señor, pero también siendo obedientes a las disposiciones de las autoridades. No lo hacen, Señor, por falta de fe, sino porque es una realidad. Señor mi Dios, quiero que bendigas el mensaje de esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero hablarles, a pesar que la iglesia de Cristo y algunas iglesias cristianas celebraron la Semana Santa y el día domingo de resurrección. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Quisiera dejar confirmada esta creencia, pero el mensaje de esta mañana es: la resurrección de Cristo es un hecho histórico, real y absoluto. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corintio en el capítulo 15, prácticamente lo que está escribiendo es el Evangelio, las buenas noticias. Está resumido. Quisiera que por favor lo ponga en cuenta. Dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y mire esto, conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Esto no fue un invento de la noche a la mañana. El Señor Jesucristo mismo, por algunas ocasiones, dijo a sus apóstoles y discípulos que Él tenía que morir, que Él tenía que ser sepultado y que tenía que resucitar. Pero como no tenían
la credulidad suficiente, pues no le entendían siquiera. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día otra vez, conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito todo esto. Y que apareció a Cefas o el apóstol Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen, o sea, murieron. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Realmente la última aparición de Cristo es con el apóstol Pablo después de su resurrección. Damasco, el apóstol Pablo tenía cartas del sumo sacerdote para tomar prisioneros a todos los que tenían la fe en Cristo Jesús en Damasco, ya fuera de la tierra de Jerusalén. Y ahí tuvo un encuentro el apóstol Pablo, dramático. Y pues de perseguidor vemos que es un tremendo predicador y, según lo que dice la Biblia, el mejor apóstol que haya tenido el Señor Jesucristo, porque él predicó a los gentiles. Bueno, Jesús sí murió en la cruz. Primera cosa, si usted quiere entender la resurrección, es que tiene que saber que Cristo murió, pues. Tiene que estar seguro de que Cristo murió, porque hay algunas doctrinas que dicen que Cristo no murió, que solamente se hizo el que murió, que estaba dormido, que estaba desmayado y que después le sacaron hecho el vivo. Y no es así realmente. Cristo murió. En Mateo 27:50, vamos a ir rápido con la escritura, porque tengo algunas cosas importantes que enseñar esta mañana desde la palabra de Dios. Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Murió. En Marcos capítulo 15, verso 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró en la misma cruz. En Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Vamos por el tercer evangelio, el cuarto. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Los cuatro evangelios confirman que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y está comprobado desde el punto de vista médico que Jesús murió. Comprobaron que Jesús estaba muerto en el mismo instante de la cruz. En Juan capítulo 19, empezando desde el versículo 31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Si los que estaban crucificados no morían antes de las 6 de la tarde, cuando empezaba la Pascua, el día de reposo, como los judíos estaban impedidos de hacer ninguna tarea, no podían hacer absolutamente nada, si morían ahí se quedaban en la cruz por 2 días. Entonces quisieron es comprobar si habían muerto, y en eso, pasadas las 4 de la tarde, lo que hicieron es nada más quebrarles las piernas para que mueran de una vez. Y vamos a ver lo que pasa aquí. Dice, mas cuando llegaron a Jesús en el verso 33, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Posiblemente quebrarle las piernas era exponer los huesos, que se desangren por último y mueran de una agonía pues totalmente dolorosa. Pero Jesús ya había muerto, no le quebraron las piernas. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. En el verso 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Los médicos dicen que cuando una persona literalmente está muerta, pues la sangre se coagula y se separa del agua, y eso es lo que pasó. Entonces Jesús está comprobado que él murió. En el verso 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Otra vez, para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que lo traspasaron. Bueno, si usted ve desde el libro de los Salmos, dice, horadaron mis manos y mis pies, no como ciertas doctrinas de algunas denominaciones que Jesucristo terminó colgado. No, qué tremendo, ¿no? No fue crucificado. Aquí dice fue traspasado, no solamente en vida, sino también para comprobar si estaba vivo o muerto, pues la lanza en su costado cerca del corazón, posiblemente.
El Señor fue sepultado. ¿Quién sepultan es a los muertos? Pues no a los vivos. En Mateo capítulo 27, empezando desde el verso 57, dice lo siguiente, Mateo 27, 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús en secreto. Es increíble que los discípulos secretos fueron más fieles y más valientes que los discípulos públicos, ¿no? Esos agentes secretos que hay aquí, hermanos, increíble. Dice que son cristianos, pero nunca se muestran como tales. Estos actuaron. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodear una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Bueno, el monte de la calavera realmente hasta ahora existe. A pesar de la erosión, se puede ver realmente las facciones de algo que parece calavera. Y desde el monte de la calavera hasta el sepulcro de José de Arimatea debe haber exactamente unos 200 metros, no más, porque era imposible cargar un muerto tanta distancia. Y cuando uno conoce la tumba, pues no pasa más allá de un metro 80, no llega ni a los 2 metros, uno tiene que inclinarse para entrar a la tumba. Era una tumba nueva y esa tumba no era solamente para una persona, en esa tumba posiblemente era para 2 o 3 personas. Pero en esa tumba que nunca fue usada, ahí fue el Señor Jesús. Es impresionante ver ese lugar y ver que el sepulcro está vivo. En Marcos capítulo 15, del versículo 42 al 47, dice Marcos 15, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del reposo, del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió del cuerpo de Jesús. Tremendo. Esta palabra osado, ay Dios mío, cuánto nos falta a los cristianos ser osados para compartir el evangelio, para aprovechar cada oportunidad de que un alma no se pierda. Les quiero comentar extra estudio el día de ayer, porque estos días hemos estado leyendo la Biblia, preparando materiales nuevos. Por el convencional, una llamada. Aló, familia Montalvo, buenas tardes. Miren, soy testigo de Jehová y quiero hablar con usted. ¡Qué tremendo! Y me pregunta qué le parece lo que está pasando. Y bueno, cosas incoherentes. Le dije, ¿está con su Biblia? Sí, por favor, lea un montón de versículos. No le dejé ni hablar y dije, esto es lo que tiene que creer. Muchas gracias, hasta luego y Paz les cerré. Qué osado, se pueden imaginar. Y nosotros, bien, gracias, cruzado las manos, engordándonos dentro de la casa, cuando podemos utilizar todos los medios para hablar la palabra de Dios. Y este José de Arimatea fue osado, fue donde Pilato. Nadie podía acercarse porque era un tirano, podía haberle hasta matado. Pero no tuvo miedo, fue osado para pedir el cuerpo de Jesús. Y osado no solamente porque Pilato podía haber hecho algo, sino porque los judíos pidieron la crucifixión y era miembro del Sanedrín, era parte importante y no tuvo problema. Pilato se sorprendió, verso 44, de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Miren, un centurión no puede mentir, paga con su vida una mentira. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, una piedra de 2 más toneladas para cubrir una entrada de casi 2 metros, grande, inmensa. En Lucas, en el capítulo 23, versos 50 al 56. Lucas 23, 50 al 56. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro, abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido a él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pasaron frente al sepulcro.
las mujeres. No había un solo varón, no había un solo apóstol, discípulo, porque huyeron, le dejaron solo. Eran cobardes y tampoco querían enfrentarse a un grupo de soldados romanos que estaba custodiando. En Juan capítulo 19, los versículos del 38 al 42, esto es impresionante. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, esto está en Juan capítulo 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. ¿Se puede imaginar 100 libras en hierbas? Y era bastante. El volumen de las hierbas era bastante. Tomaron pues del cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El sepulcro estaba cerca. Miren, si va a Jerusalén, hay otra tumba de Jesús. Esa tumba de Jesús está a cargo de los ortodoxos. Y bueno, está bien distante del monte de la Calavera, pero hay otra tumba y justo en el jardín. Y yo sí personalmente creo que esa es la tumba, el lugar donde el Señor Jesucristo fue sepultado. Pero es una tumba pequeña. Ahora quiero que entienda que el Señor Jesús es envuelto con 100 libras de especias y es puesto después cerrado con una piedra. Yo tengo claustrofobia. Alguna vez me quedé ahí en un ascensor pequeño. Dios mío, me desesperaba, empecé a sudar, me empezó a faltar el aire, desesperado, empecé a timbrar para que alguien haga algo. Yo creo que ese sepulcro cerrado con una piedra es parecido. Y enterrado y sepultado con 100 libras de especies. Las especies, al descomponerse, producen gases, hermanos, justamente que van a preservar el cuerpo. Son más o menos como los químicos que le ponen el formol, que solamente los gases pueden asfixiar a cualquier persona. Jesús estaba muerto. Y el pasar ahí 2 días, en medio de tan ambiente tan tóxico, ¿cómo es que puede seguir sobreviviendo? No, él murió. Él murió. Incluso las 100 libras de especies en descomposición, esos gases matan tranquilamente unas 10 personas. Jesús murió, por favor, entienda. Para entender la resurrección, uno tiene que tener la convicción de que Jesús primero murió. Algunos no creen que murió. En Mateo capítulo 27, del 62 al 66, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos, escuche cómo le tratan a Jesús, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Engañador. Así le creen los religiosos, que Jesús es un engañador. Creen que la palabra es mentira, que nos engaña, pero sí creen en un montón de falsedades. Al Señor Jesús le trataron de engañador. Si el Rey de Reyes, Señor de Señores, es un engañador, ¿qué serán los demás entonces? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Mandan a que una guardia romana, que eran mínimo 20 soldados, vayan a custodiar la tumba, porque por si acaso, como dijo que iba a resucitar, vengan los discípulos y que eran bien valientes y se enfrenten con una guardia romana. Pues que eso no iba a pasar, pero por si acaso. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Se cree que el sello posiblemente era una especie de correo de cuera que sostenía a los lados. ¿Para qué? Para que nadie toque la piedra. En Mateo capítulo 28, los versos del 11 al 15 dice:
mientras ellas iban, las mujeres, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron de todas las cosas que habían acontecido. Si usted se da cuenta, mientras hemos estado leyendo estas citas bíblicas, las únicas personas valientes eran dos discípulos de Cristo en secreto, José de Arimatea y Nicodemo, y las mujeres. Yo no veo aquí ningún apóstol, ningún discípulo haciendo esta tarea. Las mujeres velando en la tumba, esperando que se abra para poder poner especias. Ahí estaban las mujeres. Mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de que todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando dormidos, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se divulga entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? Que la tumba fue abierta. Y cuando la guardia romana vio a los ángeles, dice que se desmayaron. Y el Señor, y no es que el Señor Jesús salió, la tumba fue abierta para que vean que Jesús no estaba ahí. Algunos creen que se abrió la tumba para que Jesús salga porque estaba desmayado. Entonces, como ya se recuperó, ya salió caminando. O vinieron los apóstoles y le sacaron. No fue así. Entonces tuvieron que mentir, sobornaron a los soldados diciendo: no, pues que vinieron y le sacaron y le robaron, y esto se cree hasta ahora. Por eso es que muchos judíos creen que Él no resucitó, que fue nada más una farsa. Otra vez, hermanos, para saber que Cristo resucitó, usted tiene que saber que primero estaba muerto y tener esa seria convicción. En Mateo capítulo 28, los versos del 1 al 7 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Tremendo. Miren, abrimos para que vean que no está aquí. Él ya resucitó antes de abrir, sacar la piedra. Él ya no está. Más bien, están en Judea, ahora vayan a Galilea. Él va delante de ustedes, ya se adelantó a Galilea, porque es el lugar donde el Señor Jesucristo creció, donde hizo su ministerio, especialmente en Capernaum. Tremendo. En Marcos capítulo 16, en Mateo 28, Mateo 28, Mateo 28, del 8 al 10 dice: y vamos a ver que Jesús vivo aparece ahora a sus discípulos, ya apareció a las mujeres, ahora a los discípulos. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, de aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron? Le adoraron. La única persona a quien se puede adorar es a Dios. No hay otro. Porque la Biblia dice: solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Y Jesucristo nunca dijo: levántense y no tienen que adorarme, yo soy un profeta, soy, no sé, no. Era Dios. Le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora sí, Marcos 16, 2 y 13 dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Entonces ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Sí, es que había incredulidad. El Señor les había dicho que iba a resucitar, pero ni aun sus discípulos creyeron.
Y esto pasa hasta ahora, ver para creer, pues, ¿no? Ver para creer. Lucas 24, del 36 al 43, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Oh, no sabemos, estaban en un cuarto cerrado y se aparece Jesús. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados, confundidos, exasperados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. ¿Oyeron bien, hermanos? Mirad mis manos y mis pies, que estaban horadados, porque yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Hermanos, ¿qué más prueba? Le tocaron, le palparon y comió. ¿Qué fantasma, qué espíritu hace eso? Jesús resucitó y a los pocos días, imagínense, fue traspasado, fue clavado, fue descoyunturado. Los azotes que le dieron le desgarraron piel, músculos. No puede ser que se haya solamente desmayado. Si nosotros con una gripe ya estamos a punto de morir, hacemos hasta testamento. Es increíble. En Juan 20, del 26 al 29 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, porque Tomás no había creído. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. ¿En dónde? En sus manos horadadas, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, la mayoría decimos que creemos en Jesús, pero somos incrédulos porque pensamos que está muerto. No pensamos que tenemos un Dios vivo que nos ve cada cosa que hacemos. Sabe cada pensamiento con que hacemos las cosas. Como no le vemos, como no le palpamos, parece que no está, y como no nos ve, pecamos. No seas incrédulo, sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. No. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para eso está la palabra de Dios. La gente tiene que tocar, sobar, palpar, lamer para creer, para pedir un milagro. Besar. Qué triste. Mi Dios está vivo, está en los cielos, está en el trono. Él está en todo lugar, sabe todo, tiene todo el poder. Jesús encomienda la gran comisión y asciende al cielo. En Mateo capítulo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. No está solo los domingos, no está solo los miércoles, no está solamente los sábados, está todos los días, momento a momento, segundo a segundo, con nosotros hasta el fin del mundo. Y está aquí, está en todo lugar. Yo no tengo que viajar, está conmigo porque yo soy ahora el templo del Espíritu Santo. En Marcos 16, desde el verso 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo,
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Antes de ascender, dio un mandamiento absoluto a toda la iglesia para todos los tiempos. Es más, este debe ser el ministerio de la iglesia. No ordenó, formen un grupo de música, formen un coro, hagan escuela dominical. No, no, no. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que evangelizar. ¿Cuántas veces hemos predicado? Una iglesia no puede tener música, coro, orquesta, no puede tener escuela dominical, rutas, nada. Tiene que evangelizar. Ese es el ministerio de la iglesia, que espero que después de esto entendamos que es lo que, para eso fue fundada la iglesia. No hay otro objetivo mayor que este, y si no estamos cumpliendo con la gran comisión, no estamos haciendo nada. En Marcos 16, versos 19 y 20 dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó, ¿a dónde, hermanos? A la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, qué obedientes, ayudándoles del Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Hermano, enseguida salían. No tuvieron que irse a un instituto, a un seminario, a seguir un doctorado, una maestría en teología. Hermanos, qué difícil era decir que Cristo murió por nuestros pecados en una cruz de vergüenza, que resucitó al tercer día y que está vivo. Qué difícil es él. Y que ese Cristo vivo quiere entrar en su vida para perdonar sus pecados, librar su alma de la condenación, darle vida eterna. Qué difícil es decir eso. En Hechos, en el capítulo 1, el verso del 1 al 11 dice, Hechos 1, en el primer tratado, oh Teófilo, cuando habla del primer tratado, el libro de los Hechos de los Apóstoles está escrito por el doctor Lucas. Dios mío, qué siervo fiel. Le acompañó a Pablo hasta lo último en sus prisiones. Es una persona que fue minuciosa en investigar las cosas. Por lo tanto, no podemos ser incrédulos ante los escritos de los evangelios. Mire, si usted va al evangelio de Lucas por un momento, guárdese en Hechos 1. En el capítulo 1 de Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas. No solamente dice cierto o verdad, ciertísimas las cosas que pasaron. Cuando los apóstoles eran tomados prisioneros para obligarles a que no hablen de Cristo, decían, ¿cómo podemos dejar decir lo que hemos visto y oído? No se puede, hermanos, negar algo que es real. No la verdad por una mentira. Y aquí dice en el verso, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde que escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, yo no puedo negar este libro. Las cosas de este libro son ciertísimas. Fueron investigadas con diligencia. Hermanos, yo debo creer en la palabra, no lo que la gente me dice. Yo debo ir a la fuente de la verdad. Yo no puedo ir a una película, a una predicación vana, y ahora está dando hasta una novela. Esto es real, producto de la investigación. Esto no es fanatismo, esto no tiene nada de místico religioso. Esta es la verdad. Volviendo a Hechos 1. Desde el versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Cuál primer tratado? El Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Se presentó vivo, y mire estas palabras, con muchas pruebas indubitables, indubitables que no se pueden dudar, y pruebas, algo que fue probado, evidenciado, apareciéndoseles durante 40 años acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Sabe lo que es testigo? Es una persona que dice la verdad desde un juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, recibiremos poder para hablar las verdades que están escritas en este libro. Y no solamente con la boca, sino con su estilo de vida, porque este libro transforma, le hace una nueva persona, hace que reflejemos el carácter de Cristo. En Lucas 16 dice: y el Espíritu hablará y me glorificará a mí. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no hace disparates, payasadas como ahora vemos, refleja el carácter de Cristo. Para eso vino, para darnos el poder, para que el Espíritu Santo viva en y a través de nosotros la vida de Cristo y refleje su carácter y su poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. El Señor Jesús está en el cielo, no necesita helicóptero para irse al cielo. Él ya está en el cielo desde hace 2000 años y ve todo lo que hace y tiene todo el poder para sanar la tierra. Qué triste lo que hacen ahora. Jesús y su última manifestación con los hombres. En Hechos capítulo 9, ya después que el Señor Jesús se va, viene el Espíritu Santo, la iglesia en Jerusalén está establecida, según los historiadores, una iglesia grande, porque en la primera predicación del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se convierte en 3000, después vemos en el capítulo 4, 5000, y así vemos gente que se sigue añadiendo a la iglesia. 3 y 5 son 8, en poco tiempo eran más de 50, como 80,000 dicen los historiadores. Era una iglesia grande, pero había persecución. En el verso 1 inspirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo en el futuro es el apóstol Pablo cuando ya es convertido al cristianismo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y si está en la Biblia, camino está con mayúsculas, a los que seguían a Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Miren, qué odio que tenía Pablo para los cristianos. Salir de Jerusalén hasta Damasco, a otro país y traerles de ahí. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Sabe quién es? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es te dar cosas contra el aguijón. Soy Jesús. Se le apareció. Y Pablo es el último de los apóstoles. Uno de los requisitos para ser apóstol es que haya tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Y ahora tenemos apóstoles, no son apóstoles, son apóstotas. Yo no sé dónde sacaron ese título. El último apóstol fue Pablo. Porque eso dijo: y el último, como uno abortivo, me tomó a mí como apóstol, dice ahí en Corintios. Él temblando y temeroso dijo: Señor. Ahora le dice Señor, temblando y temeroso a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Qué conversión más dramática. ¿Qué quieres que yo haga? Así son los perseguidores, los que le creen un engañador, los que no creen en la palabra, los que andan en pecado. Ya un momento en que no soportan vivir esa vida de pecado. Y qué bueno, porque ahí buscan a Dios. Y en esa desesperación, hermanos, temblando y temerosos, dicen: ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo convertido. Un encuentro personal después de la resurrección. Meses más allá.
el Señor está vivo. Ahora quiero hacerle una reflexión. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? En 1 Corintios 15, empezando desde el verso 12, dice lo siguiente. 1 Corintios 15, 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, acabamos de ver que Cristo murió y resucitó. Dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. ¿Cómo dicen? ¿Cuánto creyente en Cristo Jesús familiar y lloran desconsoladamente, se quieren meter al hueco junto con el muerto, sufren de depresión, de angustia, les da ataques? ¿Cómo dicen que creen en Cristo si no creen en la resurrección? Si van a volver a ver a sus parientes si creyeron verdaderamente en Cristo. Mire las consecuencias, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Así es. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Qué hago aquí predicando de un muerto, de una estatua, de un palo, de una estampa, de una pintura, de una piedra? ¿Qué hago? Eso no sirve. No sirve para nada. Vana mi predicación, vana también vuestra fe. ¿En quién hemos puesto la fe? En un muerto. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de que que Él le resucitó a Cristo, al cual no le resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, seríamos mentirosos. Y Dios también sería un mentiroso. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Hermano, no hay esperanza para el pecador. No habría perdón de pecados, estaríamos condenados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces ya no hay esperanza para los que los murieron creyendo en Cristo. Ya no, pues ya ahí se quedaron, no hay resurrección. Y mire el verso 19 que es mal interpretado, especialmente por la secta Los Testigos sin Jehová. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ese versículo. Aún la iglesia grande le toma ese versículo, porque dicen que Cristo fracasó en la cruz, que la iglesia es un fracaso. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en un Cristo que no resucitó, está implícito, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y déjame decirte que si tú crees en una estatua, en una cosa que es muerta, eres la persona más digna, la persona más miserable del planeta. Ve el 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, es un hecho que Cristo resucitó. Y esa esperanza nos queda a los que creemos en Él. El apóstol Pedro lo dijo con certeza sobre la resurrección. El apóstol Pedro, que le negó por 3 veces, pero lleno del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos dice lo siguiente, en el capítulo 2, los versículos 22 al 24, un discurso frente a los asesinos, frente a los sacerdotes. Y el apóstol Pedro no tuvo miedo porque predicó lleno del Espíritu Santo. En el verso 22, acortando el mensaje, el discurso de Pedro, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, porque vieron. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es Dios. Es Dios. Dios le levantó de los muertos, resucitó, que Cristo hubiera muerto. La resurrección, hermanos, estaba dentro del plan de Dios. Ahí en Primera de Pedro capítulo 1, verso 17. Primera de Pedro 1, verso 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuche bien, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, hermanos. No podemos dudar de la resurrección. Esto ya estaba planificado por Dios para la salvación de la humanidad. Hermanos, el hecho de la resurrección ya estaba escrito. En Hechos capítulo 2, volviendo al libro de los Hechos, desde el verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, con vosotros mismos, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se goza mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso dijo David en el libro de los Salmos. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús resucitó. Esto está en el Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús resucitó. En Oseas, en el capítulo 6, el verso 2, Oseas 6, verso 2, dice la palabra: nos dará vida después de 2 días, nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas, hermanos, estamos hablando de unos 600 años antes de Cristo. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Estaba escrito. El Señor Jesús murió y resucitó. Él está vivo. Jesús no podía morir porque es Dios y el autor de la vida. Hermano, abra su Biblia porque voy rápido, el tiempo se me acaba. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El Señor Jesús resucitó. En Hechos 4, del 8 al 10 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El poder es de Cristo, no de los hombres. Los dones son dados a nosotros del poder de Dios para la honra y la gloria de Dios, no para glorificar al hombre. En Hechos capítulo 6, verso 23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En 1 Corintios 15, 20 dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, Cristo ha resucitado. En Romanos 1:4, qué preciosa promesa, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. El Hijo de Dios con plenos poderes, con todos poderes, no podía quedarse en una tumba. Él resucitó y tiene el mismo poder ahora para salvar tu alma, perdonar tus pecados y darte vida eterna. Ese es mi Cristo. En Romanos, en el capítulo 4, versículos 24 y 25. Romanos 4, versículos 24 y 25, dice: respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, no seríamos justificados, no seríamos perdonados. Como dijo en Corintios, todavía estuviéramos en nuestros pecados, no hubiera esperanza para el pecador. La resurrección debía ser un hecho para la justificación de los pecados del mundo. Si Cristo estuvo muerto, no hay justificación, no hay perdón.
En Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer una esperanza viva, la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo fue el primero en resucitar. Hermano, cree en esto. De nada sirve, hermanos, la Semana Santa, de nada sirve predicar la resurrección si esto no crees todos los días. Y finalmente, amado hermano, en Romanos capítulo 8, versos 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, escuche bien, intercede por nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Él intercede. Perdóname que te diga, no es tu abuelito, tu padre, tu prima, peor tu suegra. No, no es María, no es el rosario, no es la escalera, no. Es Jesucristo vivo, resucitado. Si esto te molestó, perdóname, pero la palabra de Dios dice verdades. Tenemos que creer en Cristo Jesús. Él intercede por nosotros. Está sentado a la diestra. Él vendrá. Es el juez, el todopoderoso. ¿Y quién lo dice? Este libro, este precioso libro. Créelo. Vamos a orar. Señor amado, quiero darte gracias. Gracias infinitas por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, mi Señor, porque moriste por nuestros pecados para pagar esa deuda que nosotros debíamos pagar. Pero no podías quedarte en esa tumba porque eres Dios y resucitaste al tercer día. De una manera gloriosa, ya estaba escrita, estaba planificada. Resucitaste para una esperanza viva, que todos los que creen en Cristo resucitarán y estaremos con Él cara a cara por toda la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella basamos nuestra fe, nuestras convicciones. En ella tenemos la certeza, la convicción de lo que es, de lo que era y de lo que ha de venir. Bendice a nuestra iglesia, Señor, donde quiera que se encuentren. Y que después de esto vengamos comprometidos con el gozo de buscarte, porque adoramos a un Dios vivo. No hay que ver para creer. El Señor Jesús le dijo a Tomás, porque me viste, creíste, ¿no? Pero más bienaventurado es aquel que sin ver ha creído. Eso se llama fe. La fe, la convicción, la certeza de lo que ya pasó, de lo que se espera. Cosas que van a suceder. ¿Y dónde están? Escritas. Cosas que sucedieron y que no vimos, ¿dónde están? Escritas. Eso es fe. Ponerle la confianza en la palabra de Dios. Gracias, mi Dios, una vez más. Nos vamos de este lugar, gozosos, sabiendo que tenemos un Dios vivo. En el nombre de Jesús. Amén.